Mi nombre es Juan Antonio, nuevamente tratando de apoyarlos un poco. Continuamos con la sección 7, Europa del Este, las transiciones de plomo y terciopelo en Yugoslavia, Polonia y Checoslovaquia. Comenzamos con Yugoslavia. ¿Se acuerdan qué transformaciones hubo en la extinta URSS? ¿Sí recuerdan qué sucedió en la URSS? Algo comparte ciertas características con Yugoslavia y Checoslovaquia. Ahora que veo el mapa en Yugoslavia, me vienen a la mente todas esas noticias que había: Bosnia-Herzegovina, los serbios, los croatas y muchas regiones que se habían mantenido en guerra, incluso creo yo que todavía estén por ahí en conflictos bélicos. ¿Qué sucedía? Bueno, el mapa de su página 79 tiene una zona iluminada de diferentes colores. Esos colores, bueno, significa donde había musulmanes, eslovenos, croatas, macedonios, etcétera. ¿Qué sucede? Toda esa región estaba unificada, era Yugoslavia. Al igual que con la URSS, finalmente hubo ciertas transformaciones. Muchos de esos territorios desaparecieron, incluso desaparece Yugoslavia, se crean otros territorios nuevos. Y bueno, esos los cambios a grandes rasgos, los cambios que sucedieron en cuanto a su organización. Terminaron regímenes autoritarios y emergen unos nuevos estados, desapareciendo otros. Esta gente no sabe para qué es el claxon, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ¿qué sucede en Yugoslavia? Yugoslavia era uno de los estados más heterogéneos del mundo. Heterogéneo, ¿qué significa heterogéneo? Bueno, en este caso significa que hay mucha diversidad. Diversidad de pensamientos, diversidad de religiones, diversidad de ideologías, incluso de nacionalidades, de idiomas. Digamos que si México estuviera unido con Belice, Guatemala, El Salvador, y fuera una sola, ¿cómo se llama? Un solo estado, hablábamos ya de tener diferentes nacionalidades, porque aunque perteneciéramos al mismo estado, finalmente íbamos a ser o mexicanos, o guatemaltecos, o salvadoreños, etcétera. No pues haber sido un solo nacionalidad. Por ahí vamos a ver un caso parecido, un caso similar al ejemplo que les estoy planteando. Ahora bien, había un control gubernamental muy duro, muy férreo, como en muchas de las dictaduras, como en muchos de los autoritarismos. Y entonces nos surge toda esta levantamientos armados, surgen muchas inconformidades. Había en Yugoslavia un comité unificador, un partido comunista yugoslavo que intentaba reunir a todos ¿cómo se llama? Toda la Federación Balcánica, esto es de los Balcanes, en en una sola federación, que unificaran en esfuerzos todos los partidos comunistas. Sin embargo, muere el creador, Georgi Dimitrov, que quería con Tito crear una federación balcánica. Esta federación balcánica, hay que buscar Tito, ¿quién era Tito? Hay que buscar Georgi Dimitrov para ampliar más el conocimiento. Y nos presentó el Inform, que era el comité unificador de los partidos comunistas en todo el mundo, que era ¿cómo se llama? Tito, no encuentro el nombre por aquí, que había roto las relaciones con Stalin. Habría que recordar nuevamente quién era Stalin. Y Stalin era este personaje
tirano, autócrata que gobernó Rusia. Ahora bien, nos dice nuestro material que teníamos 41% de cristianos ortodoxos, 32% de católicos, 12% de musulmanes y el resto del porcentaje era de otras filiaciones religiosas. Entonces, imaginen ustedes si aquí convivimos católicos de la mayoría con algunas otras religiones o sectas de la misma religión y que sin embargo nos vemos con ojos extraños unos con otros, ¿cómo habrá sido, cómo será en esa región? Imaginen ustedes, quizás hayan visto en la familia, incluso cuando alguien intenta discutir de religión y no llegan a un acuerdo, se llegan a calentar los ánimos. Entonces, entre extraños y luego con estos porcentajes, supónganse ustedes cómo se calentó ahí la situación y se puso de a peso, como por ahí decimos, ¿sí? Más adelante hubo referéndums y plebiscitos. Nuevamente, palabras para investigar están resaltadas en el material en las décadas de los 80s. Y lo que se trataba de hacer allí en esos referéndums y plebiscitos era ver si todas si permanecían estos países unidos en la federación o si bien optaban por la independencia. Recordemos que era una unión de países. Cuando hablamos estados o hablamos países, nos referimos en sí a un país. No era el problema ver el sistema político, el sistema económico que se adoptara. Era más bien el problema si continuaban o no dentro de ser una federación, una unión de repúblicas. Y bueno, el tema principal del conflicto eran las divisiones étnicas y religiosas. Aunque hubieran compartido algo de religión, finalmente había otras diferencias y nos llama como diferencias étnicas. Tienen otro asuntito ahí para investigar y básicamente se pueblos diferentes, costumbres diferentes, incluso quizás una economía diferente que no los hacía muy compatibles entre ellos. Enseguida nos aparecen varias fechas. 1991, Eslovenia y Croacia declaran la independencia de Yugoslavia. Luego, en septiembre del 91, Macedonia aprueba la independencia de su país, haciéndola efectiva en enero de 1992. Febrero y marzo de 1992, 63% de los bosnios votó a favor de la secesión, con la consiguiente guerra, represión por parte de Serbia. Bosnia y Herzegovina es una sola nación. Bosnia es otra nación. En este caso Bosnia dice que quiere que no se separen. Secesión es esta parte de separar un estado del otro. Viene aquí una diferencia donde podemos confundir independencia con secesión. Independencia regularmente se refiere a crear una nueva nación. Secesión lo que hace es que es una nación ya creada, simplemente separarla de la federación. Recordarán ustedes que en algún momento Yucatán dijo: nosotros vamos a ser independientes y no sé qué. Ellos pensaban crear una nación. En este caso, Bosnia y Herzegovina ya eran una nación y lo único que querían era separarse. Por ahí los serbios no les gustó la idea y andaban a los puñetazos, andaban en guerra. Esto me parece como una historia muy reciente y pues bueno, si vemos que es 1992, por allá la liberación de Kosovo en 1996, andaba el Ejército de Liberación de Kosovo apenas en 1996. Entonces, pues vamos a notar que efectivamente es una historia muy reciente y pareciera que anoche todavía estábamos viendo noticias
en donde los serbios y en donde Bosnia y Herzegovina, y donde hubo, se me ocurre ahorita una noticia donde un corresponsal de guerra sufrió el estallido de una bomba. Hubo un bombardeo por ahí, les tiraron, les arrojaron bombas, quiero pensar un misil a su hotel. Y bueno, es esta parte donde la guerra, estos conflictos pues son recientes. Bueno, nos dice nuestro material bien que esta creación del Ejército de Liberación de Kosovo por la lucha de la independencia fue a raíz de que no se podía separar esta Bosnia no le permitía la secesión. Ahora bien, Slobodan Milosevic fue acusado de crímenes de lesa humanidad por la agresión hacia Kosovo y perdió las elecciones. Habríamos entonces que ver quién fue Slobodan Milosevic, que aquí nos lo dice nuestro mismo material, y esto ya estamos hablando del año 2000. Continúan las disputas. Finalmente en el 2003, hace apenas 15 años, quedaban 2 de los 6 países que conformaban la República Popular y Federal de Yugoslavia, y en ese caso era Serbia y Montenegro, misma que se hizo llamar República Federal de Yugoslavia. Sin embargo, en el 2006 un 56% de los montenegros votó a favor de su separación y declarando su independencia en junio del 2006. Aquí ya podemos entender un poco más la actitud de los serbios, en donde ellos sentían tener el control de toda la zona. Empiezan las secesiones, empiezan las independencias, y entonces los serbios pues obviamente reclaman, obviamente pretenden evitar estas separaciones, y son los que se mantienen en constante conflicto con las demás naciones. En 2008 Kosovo declaró unilateralmente su independencia. Esto fue en el 2008. Si recuerdan, del 2006 Montenegro había votado a favor, y luego acá dice en 2008 Kosovo declaró unilateralmente su independencia, y siendo considerado el último paso para la desintegración total de Yugoslavia, y de esta manera Yugoslavia deja de existir. Nuevamente el resumen final de este capítulo de lo que es Yugoslavia nos hace notar que estuvo plagada de mucha violencia, existió conflictos muy serios, hubo muchos resentimientos y odios religiosos, odios étnicos, y para entender un odio étnico no sé cómo explicárselos, pero es como cuando aquí andaban los de la General Anaya, que iban a ir a golpear a los de la banda, y los de la banda iban a ir a golpear a los de del internado, y en fin, algo así. Es un odio étnico, claro que a gran escala, claro que guardando las debidas proporciones. En fin, vamos a continuar con Polonia. Vamos a continuar también, nos falta creo Checoslovaquia. Ya lo vamos a ir avanzando en los siguientes. Tengan muy buena tarde. Pues enseguida preparo lo demás, y por aquí trato de estarlos apoyando con el pequeño resumen y el comentario.